Irán, tú como coach, como formador de cuadros y conocedor de la materia, ¿qué opinas de este contexto? Un gusto, Andrés, Luis Alberto, perdón, un gustazo y qué padre que lo estés manejando de todas las vertientes. Las noticias no solo la dejas en la parte de lo que es, podría ser el morbo, ¿no? Siempre estás buscando la parte social y eso me parece fantástico. Muchas gracias. Creo que esto es un cambio de mandamiento importante. Los mandamientos son leyes para regir al ser humano, porque el ser humano al final de cuentas siempre, o siempre, un animalito un poco agresivo, ¿no? No, a ver, no sé qué esté pasando ahí con el audio, la verdad, y es algo muy importante. Permíteme, Irán. A ver, Me vamos. voy a conectar al celular si quieres. Pues, a ver, ya te estamos escuchando. Adelante, por favor, adelante. ¿Sí me escuchas bien? Ya, a ver, mejor, sí. Perfecto. Entonces te decía, todas las tragedias griegas, si te fijas, pues son grandes problemas. Y esto es una tragedia. Nada duele más que un hijo, eso es cierto. Pero hicimos un cambio, Luis, muy fuerte. Pasamos de a honrar y respetar a tu padre y madre, pasamos a honrar y respetar a tu hijo e hija. Y ese es un cambio social reciente donde el padre comienza a tener miedo al hijo y tiene un concepto muy nuevo en el ser humano y eso creo que ocurre mucho en la parte aquí de México, la parte de Latinoamérica, el ser buen padre, no ser buen hijo. Y creo que ahí es donde se pierde el sentido de responsabilidad. Nos volvemos responsables para ser buenos padres, pero perdemos la esencia del hijo. El hijo tiene que ser responsable. Yo diría esto, si a tu hijo lo paran manejando en estado de ebriedad, ¿qué haces? O sea, te enojas con el policía, das un soborno, o lo dejas que pase las horas que tiene que pasar en la cárcel porque esa es su responsabilidad, no culpa. Y ahorita tú dices algo interesante que también lo manejas mucho, Luis. Ese es un problema social, no es del padre y del hijo. Este es un problema de la policía, es un problema de los deportistas que admiramos, es un problema de los políticos que tú bien dices. Yo siempre digo, ¿por qué nunca salió un político de los partidos que sea y ha dicho, realmente hicimos un muy mal trabajo tantos años o tantas décadas y somos responsables? Yo no soy culpable, pero soy responsable porque pertenezco a este partido político y pido una disculpa a la sociedad. Fuera tan fácil, pero nos da miedo ser responsables por la carga que exige. Responsabilidad es madurar. Y creo que ahí viene un gran conflicto. Y no estamos generando jóvenes que maduren porque llegan a los 25, llegan a los 30, llegan a los 35 y siguen dependiendo de los padres, ¿no? Ese es un punto. ¿Y cuál sería la salida entonces, Irán? A ver, si no estamos haciendo, dices, es muy de la época, es muy del político. El político es así, ¿no? Que le juegan al fouché y decir, no, yo no fui, o el hijo del que yo no fui, el padre, exacto. A ver, no, ¿cómo, hijo, vas a estar ahí? ¿Cuál sería la salida, Irán, de no querer asumir la responsabilidad de lo que estamos viendo? ¿Cuál sería la recomendación que haces tú a los padres, a las autoridades también? Porque ojalá, yo les diría una cosa, en una historia siempre hay dos versiones, siempre hay dos versiones. O como dicen los abogados, ¿no? El que acusa, el acusado y la realidad. Pero yo digo una, ahora otra, y la inventada, ¿no? O la alterada, o la fabricada, y más o la posverdad. ¿Por dónde tendríamos que empezar? Fíjate que en uno de los libros que creo que tú me recomendaste, que era La tragedia persistente, y, y maneja muy bien lo de la parte de la cuarta columna, hasta que no hay una sociedad civil fuerte, que presione al gobierno, que presione al poder legislativo, el ejecutivo, que presione y estemos unidos, que no pase como las cosas de la guardería, que al final no pasó nada. Esta tragedia no es nueva, ha pasado varias veces y no tiene caso recordar en qué casos, pero ha pasado varias veces. Mientras no haya una sociedad fuerte va a ser muy complejo. Creo que lo que tú estás haciendo me parece fantástico porque lo manejas de una terminología social. Creo que eso es importante. En tu casa, ¿qué puedes hacer? Yo digo que volver al temor a Dios me parece fantástico. O sea, ese Dios que te ve y que ve y hace y te está revisando siempre todo lo que haces, que se ha puesto como malo y ahora solo tenemos un Dios bueno, pero el temor a Dios de tus actos es integridad, esa es la palabra integridad. Alguien que te esté revisando. El miedo a las leyes, la verdad, el miedo a las leyes. Yo tengo un hijo adolescente que ahorita no sabía qué estudiar, entra a leyes. Le perdía porque que tengas miedo a las leyes.
Esas son las partes, que tu hijo sepa que es peligroso el mundo, que tú eres un observador de los 0 a los 12 años, eres un participante, que solo eres un observador, pero una vez que entras al juego de ajedrez, después de los 12 años, es un participante activo y el mundo es peligroso. Y tienes que decirle a tu hijo que él va a comenzar a ser responsable, que tú eres de cierta manera un poco responsable, pero de sus actos él va a caer en cuenta, y si consume drogas, está el tema del sexo, que si lo hace sin condón, las enfermedades, el tener un accidente, ya sean los dos casos, esto es una tragedia para el que atropella, porque tengo amigos muertos que fallecieron atropellados, y tengo amigos que atropellaron y mataron y también fue una tragedia. Yo creo que por ahí va, el temor a Dios, el temor a las leyes no es tan malo, creo que lo ocupamos, ¿no? Yo estoy de acuerdo, y en asumir la responsabilidad, la verdad, estoy de acuerdo con tus conceptos, y en decir, a ver, lo que tú hagas va a tener una consecuencia, tiene un costo, y legal, social, personal, económico, político, moral, mostrarle eso, es decir, porque si formamos hijos o estamos hijos en donde, ¿qué horas son las que tú digas, hijo? Yo siempre lo pongo al ejemplo de los políticos, pero no, también es en casa. Y no me voy a cansar de decirlo. A mí me sirvieron las cachetadas que me dio mamá. No estoy diciendo que todos le tienen que dar cachetadas a los hijos, pero a mí, cuando a mi mamá le dijeron en el barrio, allá anda tu hijo en la técnica, peleándose, noviando, drogándose, mi mamá fue por mí, allá a la salida de Cananea, me subió a cachetadas. No me gustó la humillación porque lo hizo delante de mis primos y de la pandillita que andábamos. Pero, pues, me corrigió. Me corrigió. Mira dónde estás ahora. No sé si para bien o para mal, pero aquí estoy. Por lo menos consciente de mis actos. Consciente de que soy una persona individual y en donde no ando viendo a quién le ando echando la culpa, como dice en las crónicas del viaje a Ixtlán de Carlos Castaneda, que le vio en los 70s, cuando el niño, tú creo que lo ubicas, el hombre blanco, resulta que Carlos Castaneda era un antropólogo de la UCLA que vino a estudiar cómo se relacionaban con el peyote, con los hongos alucinógenos, con las hierbas, los yaquis, con el viejo Don Matos, Juan Matos, si es cierto, que existen, si existieron. Y él decía, Irán, no sé si ubicas a Castañeda, no sé si ubicas a Carlos Castañeda, Sí, claro. de las enseñanzas de Don Juan, el viaje a Ixtlán, fabuloso. Yo apenas lo descubrí hace 3 años, pero es un libro de los 70s. Y le dice el brujo, el viejo, Don Juan Matos le dice, oye, ¿por qué estás enojado? Eres un hombre blanco muy violento. Según él venía a estudiar a los yaquis, ¿no? Y por qué eran así, pues resultó él con una lección de vida, fábula. Y le dice, oye, tú estás muy enojado, porque el total que lo lleva y descubre que el enojo con su vida y el enojo que traía es por la ausencia de padre, ¿no? Y por lo que le había pasado con su papá, una cosa que, oye, ¿por qué estás enojado? No, pues es que con mi papá mucho. ¿Por qué? Porque cuando él decía que me iba a llevar a la alberca, me hacía levantarme a las 6, 7 de la mañana, no me llevaba. Y tenía como 8 años, algo así. Bueno, y le dice Matus, el Jackie, ¿y por qué no fuiste tú? Tú podías ir, ¿no? A nadar al río, le dijo, a la alberca. Asume tu responsabilidad. Me cayó como a balde de agua fría hace 4 años, ¿no? Sí, porque dice, pues la bandera víctima está muy cómoda en la sociedad. Está muy cómoda. ¿Qué fue? Fue por él, por tu culpa. Y soy así porque... Ajá, exacto. Y así soy, y así hago, y así actúo, y así lastimo, porque soy una víctima, ¿no? Porque me abandonó mi padre, me abandonó mi mamá. Que sufrí, porque sí me formaron. O sea que sí, porque vengo de un hogar tóxico, por exacto. ejemplo, ¿no? Es que así soy como mi papá. O sea, tienes que ser como tu papá y con tu mamá. O sea, que si tu papá le pegaba a tu mamá y tu papá era un huevas y desobligado, tienes que ser igual, porque soy como mi papá. Perdón que me meten en estos temas, pero son temas que debemos de ir al fondo. Mira, no sé si estarás de acuerdo con esa conclusión. Sí, tenemos que volver a la búsqueda del respeto, ¿no? El hijo es el que tiene que ganarse el respeto de los padres. El hijo es el que tiene que luchar por ese cariño del padre, que esos padres fríos que teníamos a veces. No hay que pasar de uno a otro, o sea, no es llegar a la violencia, sino quedarnos en un término intermedio.
las tragedias van a existir. Yo leí ahorita la del Cestes, y Admeto que había hecho una travesura por ahí ante los dioses, y él dice, va a morir y solo se puede salvar, esos arquetipos hay que aprender de ellos, solo se puede salvar si alguien muere por él. Y a él se le hace muy justo ir con sus padres a decirle, pues como ellos son viejitos, muere tú por mí. Pero los padres no aceptan, y a mí se me hizo muy cruel cuando lo leí. Hasta que escucho a Férez, a su padre, y lo leo, y dice él, hey, pero ¿por qué voy a morir por ti? Dice, si el error fue tuyo y tú tienes que aprender, no me castigues. Y hay un diálogo entre ellos dos que me hace reflexionar y dices, tiene toda la razón, esa es responsabilidad para que este canijo no muera. Y al final la esposa sí murió, ¿no? Pero que la esposa tenía que haber dicho lo mismo, ¿no? Al Cestes, ¿no? La parábola del hijo pródigo de amor, ¿no? O sea, te vas, te estrellas, haz todo lo que quieras y no vuelves y sí te amo, pero pagas las consecuencias, tocas fondo, y aquí están mis brazos abiertos, hijos, para amarte. Nada duele más que un hijo. No quisiera estar en ninguna de las situaciones de ellos. Duele muchísimo, pero no solo es dar amor, es también ser un padre duro, un padre frío. Escribía por ahí, prefiero ser un maestro arco. Prefiero ser el maestro estricto que a veces haga llorar, que a veces no caiga bien, pero al final ser un ejemplo de rectitud que se necesita mucho en este país y responsable. Coincido contigo. Un abrazo. Estamos en contacto, mi estimado. Bendiciones. Te agradezco mucho. ¿Cómo la ve?